amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Alguien me gusta este tema de Jesse Uribe y Johnny Rivera, quienes lo han presentado durante el día de hoy para iniciar así esta jornada de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para el resto del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y siguen las reacciones en relación al tema de la guerra, la invasión militar de Rusia a Ucrania. Nuevamente Juan Guaidó ha ratificado su condena a la atroz invasión militar de Rusia en Ucrania. Instó a las democracias del mundo a actuar en defensa de países amenazados por las autocracias que se apoyan entre sí, como la de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bielorrusia. Guaidó recordó el apoyo a la causa venezolana de los ucranianos cuando en el año 2014 expresaron respaldo en plazas públicas a los jóvenes que manifestaban contra el gobierno de Nicolás Maduro. También en una serie de comentarios en su Twitter, Guaidó reiteró que rechazan las pretensiones de Rusia de utilizar el territorio venezolano como fines de guerra y de Maduro de seguir las órdenes de Moscú. Esta es la posición del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. A propósito del recordatorio que hacía Guaidó de las protestas en el año 2014, los jóvenes venezolanos salieron a las calles a protestar, muchos de ellos fueron asesinados en esas jornadas por el gobierno del régimen de facto de Nicolás Maduro. Y yo recuerdo muy bien cuando los jóvenes ucranianos que también estaban en protesta en ese mismo momento en Ucrania para solicitar la caída de un gobierno que se había transformado en títere de Moscú, manifestaron su apoyo a los venezolanos en pancartas, con banderas de Venezuela, con señalamientos directos en entrevistas. Es decir, hubo ese apoyo y ojalá ese apoyo en este momento sea de retorno también de los venezolanos hacia Ucrania. Diputado. Porque los ucranianos en su momento nos tendieron la mano a pesar de la distancia y a pesar de todas las barreras culturales o ideológicas que puedan existir. Y hablando de esta guerra que se ha desatado en Ucrania, Frei Yáñez culpa al occidente de la invasión rusa a Ucrania. Pues así lo ha venido manifestando el vicepresidente de Comunicaciones de Nicolás Maduro, quien ha responsabilizado en el día de hoy a Occidente de constantes provocaciones a Rusia, lo que tuvo como desenlace esta invasión rusa a Ucrania. Este desenlace de invasión ha originado por las constantes provocaciones de Occidente contra el Estado soberano de la Federación Rusia, que tiene dos lecturas. Primero, el gobierno nefascista de Ucrania se ha quedado solo. Dos, nadie quiere y nadie conviene una escalada bélica en el mundo de hoy. Esto es lo que ha escrito Yáñez en la cuenta en Twitter. Yáñez también calificó esta invasión como una operación militar especial anunciada por el presidente Vladimir Putin. Consideró que tiene como objetivo neutralizar las bases militares ucranianas usadas por el gobierno para cometer genocidios contra la población disidente. Genocidio. Genocidio. ¿Qué palabra tan rimbombante en la boca de un defensor de un genocida? O sea, el hombre que defiende al genocidio que se ha cometido contra el pueblo venezolano, sometiéndolo al hambre, a la pobreza, al asesinato selectivo, es el hombre que sale acusando a un gobierno que no se conoce por ninguna instancia internacional que haya cometido crímenes, los mismos crímenes o similitud de crímenes a los cometidos en Venezuela. Qué descarado es este señor, este ministro de Relaciones Exteriores del régimen de facto. También
hay que recordarle al ministro de Relaciones Exteriores del régimen que fascista es aquel que utiliza el poder para imponerse sobre su pueblo con la violencia de las armas y con la destrucción de otros pueblos. Y el único que yo veo que está avanzando con tanques, pasándole tanques por encima a vehículos civiles, con ciudadanos adentro, ciudadanos ucranianos adentro, es el señor Putin. O sea, no sea hijo de ese señor. Respete. Porque en realidad el régimen de facto se ha convertido en un lambón de Putin, y usted está haciendo un triste papel. Parecía ser diferente a los otros ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, pero ha resultado ser peor que aquellos porque utiliza el verbo para engañar y seducir y mentir. Lo que usted dice es mentira. Los rusos fueron los que invadieron. No hubo provocación por parte de Ucrania. No hubo ataque por parte de Ucrania. Quienes invadieron fueron los rusos. Y pretender vender otra realidad es absolutamente deplorable. Ñáñez hace, quien es el ministro de Comunicaciones, también realiza 2 puntos específicos. Considera que esta finalidad de esta invasión es para disuadir a la OTAN de sus planes hostiles contra Rusia. Y 2, finalmente él habla acerca de la bravuquería occidental y de la propaganda antirrusa para darle una lección de extraer la situación que se sabe que se debe respetar a Rusia. Esos son los 2 puntos que él tiene como objetivos principales. O sea, la lección incluye matar mujeres, niños, adultos, atacar hospitales, pasarle tanques, porque lo hemos visto en video, pasarle tanques encima a carros civiles, destrozar infraestructura. Adultos mayores intentando decir, ¿para dónde nos vamos? Aquí nos van a matar. Eso es lo que respeta Rusia. Perdóname, yo no considero que eso sea una medida de respeto. Eso es más bien una medida que hace tenerle más rabia al gobierno ruso encabezado por el señor Putin, porque está cometiendo violación flagrante, crímenes de lesa humanidad contra el pueblo ucraniano, que no es la primera vez que los rusos lo hacen. Recordemos a Stalin, 8 millones de muertos ucranianos por culpa de su colectivización obligatoria. Una situación que de verdad dejó marcas muy profundas en el pueblo ucraniano. Y en otro orden informativo, España detuvo 4 personas por extorsión en caso de PDVSA. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de España detuvo estas 4 personas en Madrid relacionadas con extorsiones a venezolanos imputados por el caso PDVSA. Esto pues se lo ha informado el diario La Razón. Entre los detenidos está un inspector de Policía Nacional, su pareja, un abogado y además un colaborador. Se esperaba detener otras 2 personas, entre ellas un policía local, pero no estaba en Madrid. Todas fueron puestas en libertad después de haberse incautado la documentación. Los investigados continúan La Razón anotando que presuntamente actúan coordinados para facilitar la estadía de algunos venezolanos, intermediaciones con las autoridades a cambio de diversa información, arreglos para conseguir un DNI o pedían dinero para arreglar los problemas con la justicia. Bueno, casi la mitad de los profesores universitarios en Venezuela comen menos de 3 veces al día, y docentes con años de carrera subsisten gracias a la caridad o a las remesas que envían sus familiares desde el exterior. Este fue un trabajo preparado por La Voz de América. Realmente no alcanza, en tan solo medicina se va el sueldo. De hecho, no puedo comprar todas las medicinas porque no tengo, no es posible, dijo el profesor universitario Carlos Torres a La Voz de América. Torres lleva 4 décadas impartiendo clases de economía en la Universidad Central de Venezuela, la más grande del país, con posgrado de planificación económica en Inglaterra. Su salario sumado a las bonificaciones extras no supera los $50 por mes. Recuerda que cuando comenzó sus ingresos eran de $300. En su refrigerador expone no cuenta con los alimentos que necesita para consumir, para llevar a cuesta sus 78 años de edad. En bolsas y envases plásticos acumula cáscaras de piña, residuos de otros vegetales que usa como remedios caseros. Debería consumir pescado, no lo puedo comprar. Eventualmente debería comer pollo, no lo puedo comprar. Pero si tú ves mi despensa no tengo ni pollo. Estoy comiendo solamente 2 veces al día, comentó el profesor. Como él, el 48% de los docentes venezolanos universitarios
comen menos de 3 veces al día, según el Observatorio de Universidades. La situación se vuelve más grave cuando pasan al retiro y deben conformarse con una jubilación máxima de $11 mensuales sin posibilidades de generar ingresos adicionales. Triste, pero esta es la realidad en Venezuela. Eso sí es genocidio, señor ministro de Relaciones Exteriores del régimen. Y los adultos mayores, pensionados y jubilados, invitados a todos los venezolanos a que los acompañen el miércoles 9 de marzo a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro, que con una pensión irrita de 1,5 no pueden vivir. Escuchemos. Diputado Arnoldo Benítez Castillo, presidente de la Subcomisión de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la legítima Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015. Estamos haciendo un llamado a todos los adultos mayores, pensionados y jubilados para que nos acompañen el próximo miércoles 9 de marzo a una concentración que haremos ante todas las oficinas regionales del Seguro Social en el país para reclamar el aumento no del salario, el aumento de la pensión, del monto de la pensión homologado a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, para así poder alcanzar al menos el monto actual de la canasta alimentaria, que está por el orden de los $448, mientras que nosotros percibimos una mísera pensión que no llega al $1,50 mensual. Este llamado es para todos y por favor acompáñenos para lograr la homologación de la pensión al monto establecido en la Constitución, que es el costo de la canasta básica. Bueno, y es el anuncio que hacen los jubilados y pensionados en Venezuela para las actividades que se van a realizar el próximo 9 de marzo. 9 de marzo, día de protesta nacional de jubilados y pensionados. Piden el apoyo del resto de la sociedad civil. Ya sabemos que hay sindicatos que lo van a apoyar, hay empresas privadas que lo van a apoyar y la sociedad venezolana que debe también manifestarse en apoyo a este importante sector de la sociedad que está en condiciones miserables. Eso sí es genocidio, señor ministro de Relaciones Exteriores. Y el Estado venezolano no protege la violencia a los niños, niñas y adolescentes, reveló un informe nacional desarrollado por el Observatorio Venezolano de Violencia. La investigadora Olga Ávila señaló que encontraron también que hay una alta desatención de las familias que están en un estado de necesidad y además de pobreza en medio de la crisis humanitaria del país. Señaló que uno de esos casos es una adolescente huérfana de 16 años de edad en el estado Mérida. La menor está a cargo de su abuela de 83 y se encuentra internada en un hospital con un cuadro de tuberculosis, desnutrición y, para agregarle, depresión. El Observatorio Venezolano de Violencia ha indicado que los tipos de delitos cometidos con mayor frecuencia contra los niños, niñas y adolescentes fueron homicidio intencional, con un 349%, en agresión 231%, en violación sexual 202%, entre otros. También señaló en unas entrevistas la mortalidad y otras formas de violencia contra las niñas y la juventud, que recoge casos de vulneración de derechos y de violencia estructural documentada en hambre y muerte por la falta de dotación de los hospitales públicos. El sistema también ha afirmado que generan privaciones, desigualdad y vulneración de los derechos, y esto pues el Estado no está cumpliendo con la protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, y la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, calificó como valiente y patriota la actitud del presidente de Ucrania, asegurando que es hora de defender la democracia como concepto universal. Solórzano, ante la invasión rusa que ha cobrado la vida de más de 200 ucranianos, aseguró que el presidente de ese país ha dado una gran muestra de hidalguía y de amor por su patria. Nosotros desde aquí nos hacemos ecos de su clamor. No lo dejen solo. El mundo tiene la obligación de poner coto al avance de las dictaduras, señaló la defensora de derechos humanos. Que nadie piense que Ucrania está muy lejos, que cada ciudadano del planeta que es hoy víctima de una dictadura sabe bien lo que se siente en la soledad, el grito al vacío y la indiferencia.
toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano. Tienen derecho a la paz y a su autodeterminación. Solórzano agregó que el orden mundial adecuado a la ya superada etapa de la Segunda Guerra Mundial es absolutamente ajeno a la realidad del siglo XXI. Es hora de defender la democracia como concepto universal, aclaró. Y los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron 504,9 kilos de cocaína en una zona del estado costero de Falcón, es lo que ha informado el Superintendente Nacional Antidrogas Richard López Vargas. El operativo Mano de Hierro contundente contra el crimen, el Comando Nacional Antidrogas, pues ha incautado esta cantidad, 504,9 kilos de cocaína en el fondo de Bolos, en un sector Sabana Alta, municipio Piritú, en el estado Falcón, es lo que ha escrito a través de la cuenta en Twitter. También explicó que una comisión de funcionarios de seguridad han encontrado en este lugar 450 panelas de cocaína ocultas bajo la tierra. Bueno, y las autoridades meteorológicas venezolanas han señalado que viene avanzando una vaguada bastante fuerte desde el noroeste de Venezuela hacia la zona de Oriente, Bolívar, Amazonas. Es una situación que puede provocar intensas lluvias en toda la zona, y por eso es que están dando las alertas necesarias para que la gente tenga la seguridad y se comprometa a buscar sitios altos para evitar las crecientes de lluvia que puede provocar en varios ríos y en varias quebradas del país. Así que hay amenaza de muy fuertes lluvias en la zona del oriente de Venezuela, Bolívar y Amazonas, que son, por cierto, zonas, por lo menos en el estado de Amazonas, fronteriza con Colombia. Y las escuelas de títeres, danza y ballet, teatro, artes plásticas y fotografías adscritas a la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, pues reanudan labores gracias al esfuerzo de las autoridades regionales y a un equipo de expertos en cada disciplina. Así, pues lo dio a conocer el titular de Cultura de este estado, Viviana Márquez, quien destacó el interés del gobernador Manuel Rosales por incentivar la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Márquez se mostró satisfecha por los logros alcanzados en tan corto tiempo gracias a la labor de estos grupos de asesores, docentes y a la comunidad de padres y representantes, quienes trabajan aceleradamente para que las escuelas de la Secretaría de Cultura pues vuelvan a recibir a los estudiantes y se reactiven nuevamente estas labores. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Venezuela, aquí los comentarios al interior de la cabina. Pero bueno. ¿Usted sabe qué es una candelilla? La candelilla, bueno, explícamelo pues. ¿Sabe qué es una candelilla? Pero explícamelo. Eso es un animalito, un bichito que da iluminación por la colita. Ah, ok. Está muy bien. Bueno, el tema les cuento, el de J Balvin, Niño Soñador, sonó muy autobiográfico ese tema, sí, de J Balvin. Definitivamente, pues, una letra que si usted la analiza es la vida de muchos cantantes en el mundo, muchos artistas en el mundo, que salen de la pobreza y llegan a la riqueza y encuentran que en el camino han perdido muchas cosas. Bueno, seguimos con más información aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y la Guardia Nacional Bolivariana decomisó 1.700 proyectiles de alto calibre en el municipio de Los Teques, capital del estado Miranda, y es lo que ha informado el día de hoy esa institución. La incautación se produjo tras un enfrentamiento con miembros de la banda en ese sector conocido como Cañaote, que lo ha detallado la Guardia Nacional Bolivariana en su comunicado. El operativo forma parte de la operación denominada Gran Cacique Guayquepuro II, que comenzó recientemente y durante lo que va de esas autoridades pues han matado a 5 delincuentes. Entre ellos se encuentra a Carlos Luis Revete, quien se apodaba el Coqui y considerado uno de los delincuentes más buscados del país. Tras el enfrentamiento en Los Teques, la Guardia Nacional Bolivariana detalló que se mantiene el patrullaje y la saturación en los sectores de las carreteras panamericanas para seguir combatiendo a estos grupos delincuenciales que mantienen esa zona en zozobra y además a todos los vecinos. Tras el mismo, el integrante de la banda, pues emprendieron la huida por la zona boscosa. Las autoridades no han aclarado si hubo muertos entre estos miembros
la Guardia Nacional Bolivariana durante este enfrentamiento. Esa es la información que se tiene hasta el momento con esa incautación. Bueno, les cuento, hay un trabajo muy interesante preparado por nuestro equipo de contenidos en nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Siempre les recomiendo que se den su paseíto por la página porque allí van a encontrar información, comentarios adicionales e incluso algunos que no hemos comentado en nuestra programación normal, pero aparecen allí. Fíjense el del día de hoy, muy interesante. El 79% de la diáspora venezolana no piensa abandonar el país al que emigraron. A pesar de la difícil situación que enfrentan en el exterior, de la discriminación, de las protestas en contra de su presencia, la gran mayoría de los migrantes venezolanos no desean regresar. Esto de acuerdo a un estudio elaborado por Equilibrium Sende, Centro para el Desarrollo Económico, y su director Gustav Brockmeyer ha señalado que aunque existe el fenómeno de retorno a Venezuela, el número permanece inferior a la cantidad de población que sigue saliendo del país. En sus palabras, el retorno no es tan significativo y no está superando a las personas que se van. Acotó que según la encuesta, 1/3 de los migrantes tienen un conocido que se regresó al país, pero esta decisión no significa que Venezuela se arregló, sino que se debe a los desafíos que la diáspora suele afrontar en los países de acogida. Brockmeyer también señaló que los resultados de la encuesta realizada por su firma revelaron que el 79% de los migrantes venezolanos que fueron consultados no tiene la intención de retornar a Venezuela. Esto a pesar de que otro sondeo de la misma firma registró que el 80% de los migrantes no ha logrado conseguir un trabajo que guarde relación con su perfil profesional y solo 28% tiene un empleo formal. O sea que a pesar de las dificultades que se viven en el exterior, los venezolanos que han migrado prefieren quedarse en el país de origen, en el país al cual han llegado, que retornar a Venezuela. Una situación que habla muy claramente de la crisis social, económica y política que vive nuestro país. Y en otro orden, el dirigente sindical Rubén González manifestó su apoyo a todos los jubilados y pensionados en Guyanas y Venezuela. No estamos pidiendo dádivas, exigimos a Nicolás Maduro que cumpla con las leyes. Escuchemos. Nosotros estamos aquí exigiendo dádivas ni nada por el estilo. Nosotros estamos exigiendo que la ley orgánica del trabajo se cumpla, que la Constitución se cumpla y que los convenios y los contratos colectivos también se cumplan. O sea, pero acuérdense que estamos ante un régimen forajido, delincuencial, que sencillamente ha llenado a nuestra amada Venezuela de hambre, miseria y destrucción. Por lo tanto, nosotros seguiremos dando la pelea y dando la cara ante el país, porque creemos que, como lo decía el compañero Serrano, lo único que realmente tenemos que hacer a lo largo y ancho de todo nuestro país es la unidad nacional con conciencia. Esto quiere decir que más allá de las diferencias políticas e ideológicas que podamos tener, tenemos que tener una visión clara, y la visión clara es que salga este régimen, porque la única fórmula de que Venezuela pueda salir adelante es que Nicolás Maduro, con todos sus secuaces, con todos sus delincuentes, pueda salirse para nosotros poder instaurar en Venezuela un gobierno de paz, de desarrollo para todos los venezolanos. Eso es lo que debemos hacer, porque es la única alternativa. Por lo tanto, en estos momentos seguiremos aquí en la calle, seguiremos con los jubilados. No puede ser posible que 7 bolívares en el mes pueda mantener un jubilado que tiene que comprar su comida, tiene que comprar su medicina y tiene que sostenerse generalmente. Por lo tanto, creo y estoy convencido que si no sale este régimen delincuencial, forajido, antiobrero, no vamos a tener el beneficio constitucional, legal y contractual que nuestros ancestros por mucho tiempo realmente plasmaron para el beneficio de los trabajadores, de la familia, de los jubilados y los pensionados. Bueno, hay que reconocer que es muy valiente Rubén, estuvo varios años preso. Y salir nuevamente a dar declaraciones fuertes. Hacer la guerra y enfrentar al régimen. Estuvo varios años detenido como preso político. Sufrió tortura, sufrió el sistema judicial que se le vino encima. Todo por defender los derechos sindicales de los trabajadores. Y ahí está, nuevamente en la calle, haciendo brega a favor de los jubilados y los pensionados. Y en otro orden, la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional Legítima denunciaría ante el Ministerio Público los hechos irregulares de la ejecución de la obra Sistema de Aducción del río Tocuyo,
donde acordó además autorizar que se hagan todas las diligencias pertinentes para que se establezcan las diferentes responsabilidades y oportunamente realizar la denuncia en los organismos jurisdiccionales internacionales. Así lo informó el diputado Guillermo Palacios, quien llevó la denuncia ante la citada instancia parlamentaria conjuntamente con el bloque parlamentario del Estado Lara, donde explicó a la plenaria que esta obra fue aprobada por el extinto presidente Hugo Chávez en un aló presidente el 24 de abril del 2005. Y en esa oportunidad el costo de esa obra fue de 11,5 millones de dólares y se asignaron solo la mitad de los recursos, es decir, 5,25 millones de dólares, obra que nunca se concluyó y fue abandonada bajo la responsabilidad de quien fue el gobernador del Estado Lara, Luis Reyes, y los exalcaldes del municipio Torres, Julio Chávez y Edgar Carrasco. Bueno, las historias cotidianas, humanas, de esta situación que ocurre en Ucrania y que afecta directamente a venezolanos. El futbolista venezolano Eric Ramírez busca la forma de sacar de la capital de Ucrania, de Kiev, a su esposa en medio de los bombardeos y la invasión de las tropas rusas. Sin embargo, su pareja se encuentra ingresada en un hospital porque estaba a punto de dar a luz, ha señalado la agencia EFE. Eric Ramírez está cedido en el Sporting de Gijón, de España, a préstamo para el Dinamo de Kiev, de Ucrania. El jugador de la Vinotinto llegó al equipo español como refuerzo en el mercado de invierno, pero su pareja se tuvo que quedar en la capital de Ucrania debido a la avanzada de su gestación. Esta persona, Eric Ramírez, no es el único futbolista que teme por su familia. No es el único caso en el que la invasión de Rusia a Ucrania ha afectado a este equipo de la segunda división de fútbol español, ya que el internacional Vasily Kravets, también cedido por el Dinamo de Kiev, teme por su familia y no se entrenó este viernes debido a su estado anímico. Vean ustedes entonces cómo estos dos jugadores están siendo afectados directamente por lo que ocurre en Ucrania. Ellos están en España, cedidos al Sporting de Gijón y por el Dinamo de Kiev, y sus familias están en Kiev. La esposa del venezolano a punto de dar a luz. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. Estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? José Antonio Rojas. José Antonio, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Guárico, Calabozo. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Colombia? Hace 5 años. ¿Y a qué parte llegaste, José Antonio? Medellín. ¿Y qué hacías allá? ¿Con quién llegaste? Bueno, yo llegué con mi pareja, mis 2 niñas, y estuvimos trabajando, conseguimos trabajo en una finca, tuvimos un cierto tiempo ahí, y de ahí retornamos acá a Arauca. ¿Cómo era la situación allá en Medellín? Pues no era muy buena, pero como no había de otra, tuvimos que enfrentar eso y trabajar ahí hasta que saliera algo mejor, pero como no salió nada, tuvimos que venir. ¿Y por qué decides ahora venirte a Arauca? En realidad yo no venía a Arauca, iba a regresar a mi tierra, pero me salió una oportunidad de comprar un lote acá en Arauca y nada, cargaba la plata, lo que reunía allá en Medellín, y lo compré. ¿Y en qué sitio compraste? En el Recreo. ¿Y ya tienes tu casa allí y todo? Sí, señor, poco a poco, humildemente la vamos arreglando y ahí estamos en la lucha. Ahora, ¿a qué te estás dedicando aquí en Arauca? Bueno, compré unas carretas y me puse a vender coco frío, agua de coco. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Arauca? Pues digamos que bien, hasta el momento todo bien. ¿Y cómo haces? ¿Haces un recorrido por el pueblo? ¿Tienes un sitio fijo? Sí, tengo un sitio fijo, pero en los días que están más pesados uno sale a hacer un recorrido como para que no quedar con la mercancía del día.
Allá en Medellín, ¿conociste también paisanos de Venezuela? Sí, señor, claro que sí. ¿Cómo era la situación con ellos allá? Mala, mala. O sea, muchos en la calle, allá no se le da ayuda a ningún venezolano. Mala, la situación mala. ¿Tú solicitaste apoyo a alguna organización allá en Medellín? Sí, pero no, nunca salió nada. ¿Se las negaban? Sí, señor. ¿Y hay presencia de venezolanos en la calle? Sí, mucha, bastante. Ahora, acá en Arauca, ¿tienes planteado seguir trabajando o tienes planes de cruzar hacia Venezuela? Pues por el momento tengo planes de seguir trabajando acá en Arauca. ¿Y aquí sí has pedido apoyo a las organizaciones? Sí, hemos pedido apoyo, ya estamos censados, no se han manifestado con nada todavía, pero bueno, tenemos la esperanza. Y con respecto al tema de la legalización, ¿ya hiciste el registro permanente? Sí, ya hicimos el registro, estamos en el momento esperando a que nos entreguen el... ¿Ya hicieron el registro biométrico y todo? Sí, señor. ¿Tú estás con tu esposa y tienen hijos? Sí, señor. Tengo mi esposa y 2 niñas. ¿Y los niños están en la escuela? No, porque están pequeñas. Ah, están pequeños. ¿Y ellos no los han incluido en programas sociales de atención a los niños? No, aún no. ¿Tú en algún momento pensaste que ibas a salir de Venezuela, que ante la situación tenías planes de salir o fue forzada tu salida? Mira, fue, digámoslo así, forzada, porque nadie, digámoslo así, ninguna persona le gustaría salir de su país, que conoce y sabe cómo es a salir a otro país que uno no sabe cómo lo van a tratar, cómo va a ser la realidad ya, pues. Pero fue forzada y tocó. ¿Qué opinas tú de la situación que nos ha tocado vivir a los venezolanos? ¿Qué piensas de eso? Mira, eso es lamentable, a lo que hemos llegado, después de tener todo lo que teníamos en la tierra de nosotros, salir a aguantar humillaciones y todo lo que le toca pasar a uno en otro país. ¿Tú has sido víctima de la xenofobia? Sí, señor, claro que sí, que es lo que más tristeza da. ¿Nos puedes comentar alguna situación donde te hayas sido maltratado? Pues, digámoslo así, que vas a pedir trabajo en alguna parte y te rechazan, te juzgan, te tratan de ladrón y así, o sea, te menosprecian, te ven por el suelo. ¿Eso te ocurrió allá en Medellín? Sí, claro. ¿Acá en Colombia no has vivido eso? No. Perdón, aquí en Arauca. Acá en Arauca no, porque por lo mismo que me pasó allá, no quise seguir más buscando trabajo ni nada. Y si en un caso te llegan a dar algún tipo de trabajo, te quieren pagar, bueno, una miseria, por decirlo así. Entonces no quise y por eso me puse a trabajar por mi propia cuenta. ¿Qué mensaje darle a nuestros hermanos venezolanos que están allá y piensan salir de Venezuela? Pues la verdad que si pudieran, hay alguna, ¿cómo decirlo así? Que no salgan y se queden allá luchando, porque no es fácil salir de la tierra de uno a aguantarla, llevar del bulto, como quien dice. No, que se queden allá. Cuando tú saliste de Venezuela, pensaste, traías un plan, y ¿qué plan traías? ¿Qué pensabas que podías hacer acá en Colombia? Pues yo venía para acá a superarme, que es lo que muchos de nosotros queremos, y trabajar un cierto tiempo y regresarme a mi tierra, pero no es lo que uno piensa. Cuando regreses a Venezuela, ¿qué piensas hacer allá? Pues, ¿a qué te dedicarías? Pienso que regresar a mi tierra allá y trabajar en lo mío, y Dios quiera, nunca más volver a salir de allá. ¿No pensaría volver a salir? No, señor. ¿Y tu familia qué te dice? Pues siempre ellos se preocupan por uno, lo llaman, le preguntan cómo está todo por acá, y uno, para no preocupar la familia de uno, no siempre la cosa está bien. Gracias a Dios tenemos salud, que es mucho cuento, pero luchándola. ¿Has estado en situación difícil y aún así le has dicho a la familia que todo está bien? Sí. ¿Qué sientes cuando lo haces? Pues da tristeza con uno mismo, porque uno está pasando por un momento mal, triste,
veces que a lo mejor no, ¿cómo te digo? No ha comido, ni siquiera ha comido, y a uno le preguntan y uno dice que bien. ¿Te ha tocado pasar hambre? Sí, señor, claro que sí. Ahora, ¿qué mensaje darle a los que hoy gobiernan Venezuela y, bueno, son responsables de esta diáspora que ha salido de nuestro país? Que ya basta de hasta cuándo van a seguir con esto, hasta qué no se les ha dicho, cuántos mensajes no se les ha dado y siguen igual, peor diría yo. Bueno, un mensaje también para toda nuestra audiencia. A seguir luchándola y para adelante, mientras haya vida y salud, toca enfrentar la vida. Bueno, agradecido. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, una historia de un paisano guariqueño y de Calabozo que salió de su tierra, estuvo en Medellín y ahora está acá en Arauca junto a su compañera, a sus hijos, luchando por un futuro mejor. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Seguimos con más información aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Jorge Armando Dorante es venezolano, se le conoce como alias el Conejo Zanahoria y es indudablemente uno de los capos del narcotráfico con uno de los prontuarios más tenebrosos de América Latina. Se movía como pez en el agua y su organización llegó a tener tentáculos en varios países de Centroamérica. Pues bien, según la publicación de la revista Semana, en los próximos días será extraditado a los Estados Unidos pese a que pocos meses logró maniobras dilatorias y hacía a través de estas maniobras dilatorias frenar su envío a Norteamérica. Todo estaba listo para que la DEA se lo llevara a Estados Unidos, pero una decisión de un juez evitó que fuera enviado. Posteriormente se presentó una tutela que termina derrotándolo judicialmente. Según información que reposa en el expediente en poder de las autoridades de Colombia y los Estados Unidos, controlaba rutas de salida de clorhidrato de cocaína desde el estado Falcón en Venezuela. Al parecer recibía los cargamentos de organizaciones criminales colombianas, los acopiaba en predios que tenía en la zona costera y posteriormente los embarcaba en lanchas rápidas hacia Puerto Rico, República Dominicana y Curazao. Su captura se dio el 24 de noviembre del 2020 tras un intenso operativo de la policía en la vía entre Cúcuta y Bucaramanga, kilómetros 18. Se le señala de coordinar el manejo de dinero para los envíos de estupefacientes. Lo esperaban en la ciudad de Punto Fijo, en Caridubana, en Venezuela, y luego iba a coordinar su traslado hacia otra región de Venezuela. Sin embargo, Dorante Acosta deberá responder por 2 delitos: tráfico de estupefacientes y lavado de dinero. De hecho, actualmente es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos en el Distrito de Puerto Rico. El ministro de Justicia ha confirmado que se está avanzando en los trámites para proceder con su extradición. Y a esta hora nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, ¿te quedas o te vas? Es el tema de Juan Bautista con el que hemos iniciado la segunda hora del programa Venezuela Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, y la presidenta de 20 Venezuela, María Corina Machado, desmintió que nuestro país esté a favor de las acciones del presidente ruso Vladimir Putin en invadir a Ucrania, como lo manifestó el régimen de Maduro en días recientes. El régimen dice que Venezuela está con Putin. Esto es falso, afirma María Corina. Los venezolanos estamos con los ciudadanos de Ucrania. Sabemos lo que significa luchar una guerra híbrida contra la ocupación del crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo internacional, la guerrilla, Cuba, Irán, China y Rusia, agregó la dirigente política de 20 Venezuela. Y en Miranda, la Guardia Nacional incautó 8 toneladas de material estratégico al desmantelar la banda delictiva
en Barlovento, pues 2 camiones, 8 toneladas en material estratégico, 5 bombonas de oxígeno, 2 de gas, 2 equipos de oxicorte y 5 celulares incautó la Guardia Nacional durante un despliegue en el sector Agua Clara del municipio Andrés Bello en Barlovento, en el estado Miranda. La acción estuvo a cargo de funcionarios del Grupo de Extorsión y Secuestros y del destacamento 444 del Comando de la Zona 44, quienes realizaban patrullaje preventivo cuando observaron a 7 ciudadanos hurtando material estratégico del Instituto Nacional de Desarrollo Rural. De acuerdo con un parte de prensa que se ha difundido el día de hoy, estos individuos forman parte de una banda Amponil en Tui y a pesar de que intentaron escapar, fueron perseguidos y apresados. Estos hombres pues fueron señalados por la comunidad como integrantes de la banda que se dedica a desmantelar las sedes del Estado venezolano, además a hurtar material estratégico. Bueno, y el ex embajador de Panamá, Guillermo Cochés, ha señalado que el nombre de su país volverá a estar salpicado por escándalos, esta vez por las turbias relaciones de empresarios del partido PRD de Panamá con las acciones delictivas de Alex Saab, preso en Miami, y el Pollo Carvajal, próximo a extraditar de España a Estados Unidos. Según el ex embajador Cochés, estas personas, estos representantes empresariales, facilitaron las operaciones comerciales ocultas de estas personas señaladas por estar involucradas en ilícitos, y señala Cochés, mucho de esta corrupción pasó por Panamá. Así que para este ex embajador panameño es indudable que en los próximos días van a aflorar nuevos escándalos que vinculan a Alex Saab, al Pollo Carvajal, con empresarios panameños. Y escuchemos a la diputada María Hernández de la Asamblea Nacional Legítima, quien alerta sobre la población guarao que está muriendo por paludismo y SIDA. Están padeciendo y muriendo con el paludismo, están padeciendo y muriendo por SIDA. No hay formas de detectarlo, no hay forma de llevarle cura. Es importante que esta población sea atendida por el gobierno estatal y por el gobierno nacional y por todo ser humano o fundación que trabaje en la materia. Lo otro que pedían las madres guaraos son operativos, y de esto se está encargando la alcaldesa, operativos del registro civil para poder identificar a la población naciente guarao, que están casi todos sin identificación. Es increíble cómo pedían ellas cómo se afincaban en esta solicitud. Darle identidad a sus hijos. Fue conmovedor escuchar a las madres diciendo que sus hijos no tenían identidad. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, y esa es la situación que están viviendo los guaraos en Venezuela, en un gobierno que se llena la bocota diciendo que son defensores de las etnias ancestrales, de las etnias autóctonas, y todo lo que han hecho es definitivamente lo contrario. Leonardo Lares Perdomo es un mochilero venezolano que está desaparecido desde el pasado 15 de febrero junto con su amigo Carlos Martínez en la frontera entre Bolivia y Paraguay. En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación, Rebeca Lares, su hermana, afirma que a su hermano le encanta ser mochilero, cruzar fronteras de un país a otro, y sin embargo su más reciente aventura fue la más complicada. Explicó que Leonardo, de 24 años de edad, obtenía ingresos junto con sus amigos estando en las calles limpiando ventanas de los carros, pero como no tienen documentación, a veces atravesaban las fronteras como ilegales montados en algún lugar, mientras que en otras ocasiones les tocaba caminar. Según el testimonio de Carlos Martínez, su amigo Leonardo ya no podía continuar después de 3 días porque estaba débil y sin aliento, razón por la cual pidió que lo dejaran en la selva mientras él intentaba buscar ayuda. Carlos logró salir entre Paraguay y Bolivia, pero no obstante, ya en territorio paraguayo, las personas que lo auxiliaron no cumplieron con su promesa de ayudarlo a encontrar a su acompañante. Hay una parte de la versión de Carlos que no termina de convencer a la hermana de Lares.
El muchacho, al pedir ayuda, lo dejaron 2 días en Paraguay, pero lo regresaron a Bolivia por no tener documentación, y en Bolivia lo retuvieron, le tomaron fotos para que no vuelva a ingresar a la selva, pero él aún así ingresa. Dice él que para buscar a su amigo y volvió a llegar a Paraguay, pero dijo que no pudo emprender bien la búsqueda porque le disparaban. Esa es la parte que yo no entiendo, dice la hermana. Porque ¿cómo tú ingresas nuevamente a la selva para llegar a Paraguay y dices que la policía no te dejaba entrar, pero en este momento estás en Paraguay? O sea, ha desaparecido el hermano, no tiene idea de lo que pudo haber pasado, no confía en la versión de la persona que lo acompañaba, y asimismo se ha comunicado con Migración Paraguay y Migración Bolivia, quienes le han dicho que comenzaron una búsqueda que no fue exitosa. Sin embargo, los familiares de Leonardo no tienen pruebas de que esto haya sido así. O sea, es el peor de los escenarios. ¿Estaba o no estaba? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su realidad? Y las autoridades de Bolivia y Paraguay les dicen que sí están haciendo, pero ella no confía que estén haciendo nada porque no hay pruebas de eso. O sea, su hermano está desaparecido, 13 días desaparecido, y está en una situación, hasta si se le crea la versión del amigo, estaba bastante agotado. Y esto pues es lo que preocupa a la familia. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales Nancy y Alan. Y por cierto, buen provecho a esta hora en el Happy Weekend de todos los fines de semana. Bueno, y tenemos con nosotros a el corresponsal en Cali, César Eduardo Enríquez López, que nos va a versar varios temas importantes, directos, de la grave situación, tanto en la parte económica, financiera en el país, dólares, pesos y por supuesto la migración venezolana en Colombia. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Eduardo, comencemos con estas preguntas y veremos. Eduardo, a tu juicio muy personal, la crisis económica en Venezuela, dólares menos los pesos colombianos, ¿cómo ves tú esa realidad en el occidente del país? En nuestra segunda pregunta, Eduardo, la situación de los migrantes o caminantes en Colombia, estamos hablando en los 4 puntos cardinales. La tercera, ¿cómo ves la cruda realidad de los venezolanos saliendo a diario por Cúcuta, el Arauca y la Guajira? ¿Cómo están haciendo ellos para poder salir? Y por supuesto, ¿cuánto es la cuantía que tienes tú? Y a tu juicio personal, ¿qué crees que se debería hacer en Venezuela para salir de esta crisis política, social y económica? Muy buenas tardes para Venezuela Siempre, Siempre Venezuela Radio. Les habla César Eduardo Enríquez, saludando a Nancy Pacheco, a Alan Peralta y a Carlos Uzcategui en La Guajira. Bueno, Carlos, estaremos hoy conversando. Me preguntas la crisis económica en Venezuela, que cómo veo el movimiento de la crisis económica. Bueno, Carlos, para lo que estamos viendo es un dólar estabilizado, aparentemente es un poco controlado por el reajuste de los 6 ceros que le quitaron a la moneda, y ha estado un dólar establecido entre los 4.000, 4.500, 4.600, y eso es lo que ha mantenido. Pero sigue siendo la transacción más en movimiento en transacciones ha sido la del dólar. Sigue siendo la moneda fuerte y predominante en Venezuela. Antes, en las partes de la frontera, que eran los cruces que tienen los migrantes para salir del país, se movía mucho el peso colombiano, por aquello de estamos rodeados a nivel de la parte de Colombia, pues se manejaba el peso, pero ahora solamente se maneja peso del lado de la parte del Táchira, en la parte norte de Santander, ya para Táchira, y es donde se maneja hasta cierta parte del territorio de tachirense, pues se maneja un poco el peso. Pero la moneda
entre un 95% o un 98% de las transacciones en Venezuela siguen siendo en dólares. Y eso obviamente pues nos da como resultado que estamos en una dolarización prácticamente del país. Y bueno, tratando el otro tema que me preguntas el tema de los caminantes que salen fluidamente de Cúcuta y de toda la parte fronteriza. Sigue siendo el movimiento de 1.200 personas diarios que siguen saliendo por toda la frontera, y obviamente sigue siendo el problema de raíz, es la crisis de no poder tener trabajo en Venezuela. La crisis alimentaria es lo que más tiene sumido al venezolano a poder salir, y obviamente que tienen ya familias afuera, que ya tienen 3 o 4 años fuera del país, que quiere tener refugio con su familia y estar unidos en otro país como familia. Y bueno, y siendo la cruel realidad de que los venezolanos siguen caminando mucho por el territorio colombiano. Ahora la crisis se ha agudizado cada día más, la represión ha sido mucho más fuerte. Controlar los cruces en la frontera, por lo menos en el área de Chile con Bolivia o de Chile con Perú, Chile ha tomado una medida bastante fuerte, ha tenido como mucho más mano dura con todo el migrante que está llegando venezolano a Chile, y han tenido trabajo de más, vamos a decirlo así, tanto a nivel de estamento militar, policial y de mano de obra, porque han tenido que intensificar las fronteras. Eso tiene especies de división de la frontera, viene siendo como especie de unas quebradas, y esas quebradas las han tenido que agrandar, profundizar mucho más de altura para evitar de que el venezolano pueda cruzar mucho más fácil por esos 4 puntos que estuvimos conversando la semana pasada. Esta semana ha agudizado en esa parte. El tema del migrante venezolano no escapa al problema que hemos tenido de raíz. La migración venezolana es forzada por la situación económica, la hambruna, falta de trabajo, falta de oportunidades. Los jóvenes se ven obligados a salir del país donde no tienen oportunidades. Y creo que viene una situación más precaria todavía para el venezolano con lo que está ocurriendo en Ucrania, porque ahora la comunidad europea e internacional va a mirar más hacia allá, hacia los lados, porque viene una migración ucraniana que va a migrar para toda esa parte de Europa, y posteriormente el problema de eso no es que sean migrantes de uno o de otra categoría, simplemente que en la parte de Europa la crisis viene ahora porque allá están cayendo bombas simplemente, y Venezuela no han caído bombas todavía. Entonces, para mi concepto, viene una radicación de la migración venezolana, una escasez de recursos. Van a mirar más hacia el lado de Europa, y creo que se nos va a ver complicado mucho más la situación de nosotros como migrantes. Pero el cruce sigue siendo lo primordial, la gente sigue saliendo de Venezuela, a pesar de todas las trabas que le han puesto. El venezolano sigue saliendo y va a seguir emigrando. Lamentablemente estamos así. Bueno, Carlos, tú me preguntas qué creería y qué debería de hacer para salir de la crisis de Venezuela. A mi juicio personal es lo que siempre hemos conversado, Carlos. Es compleja la situación venezolana. La Venezuela de hoy en día está sumida entre 2 bandos, vamos a decirlo así, que son los que predominan, tanto el gobierno como la oposición. Pero obviamente la salida de Venezuela pasa por acabar con el sistema económico que tienen, con el gobierno que está actualmente gobernando, y aparte de eso obviamente tenemos que buscar la parte de la oposición. Lastimosamente suena duro, pero es la realidad. Tenemos que, como decimos comúnmente en Venezuela, hay que sacudir la mata de ambos lados, porque Venezuela se ha llevado una crisis humanitaria que no tiene muchos ojos a nivel mundial.
ya ha perdido como fuerza. Tanto los líderes de la oposición que antes estaban como muy pendientes de la migración venezolana, ya esa no se ve, esa fuerza o la voluntad o las ganas del opositor que salía a hablar todos los días del migrante venezolano, muy poco se ve. El tema pasa por acabar con el gobierno vamos a decirle gobierno, yo le digo desgobierno. En las conversaciones que tenemos, pues no es viable la situación de Venezuela, pero ellos siguen el poder. Mientras ellos tengan el poder y estén del lado del estamento militar, los esté apoyando, ellos van a seguir allí porque ellos están acorralados en su discurso y saben que a nivel internacional pues pueden estar buscados y todo, y esto les ocasiona miedo. O sea, para ellos su cárcel viene siendo Venezuela, pero pasa todo, la solución de Venezuela pasa es cambiando el tema. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aparentemente tendría que ver una sacudida a nivel. La única forma que yo veo es un estallido social. Lastimosamente que implosione a Venezuela y que haga reaccionar a toda esa gente que está en los mandos bajos para poder salir de Maduro. Y obviamente una oposición nueva que le brinde una cara de frescura, no de la misma situación que estamos viviendo hoy en día, que hoy es una cosa, mañana es otra, y en verdad se ha perdido la voluntad de la oposición de Venezuela. Sin más que decirles, Carlos, un placer haber conversado con ustedes para Siempre Venezuela Radio o Venezuela Siempre, y tratar todos estos temas que son complejos, pero estaremos pendientes de lo que esté transcurriendo. Y bueno, un saludo a todos por allá, Nancy, Alan, a ti, Carlos. Bueno, estamos pendientes para las próximas conversaciones, y les narró César Eduardo Enríquez de la ciudad de Cali. Mil bendiciones. Bueno, Eduardo, muchas gracias por este excelente análisis, a tu juicio muy personal, de la realidad sociopolítica, sociocultural, socioeconómica de lo que está sucediendo actualmente en el país. Los venezolanos de a pie, los venezolanos que están saliendo, algunos muy legales, otros simplemente están saliendo sencillamente con la cédula de identidad. Muchos no tienen ni siquiera una partida de nacimiento por los altos costos que son requeridas en Venezuela. Lamentándolo mucho, aquí en Colombia no tenemos aún todavía en funcionamiento la Embajada de Venezuela, y tener completamente con ellos una faz de confianza para poder decir, entréguenos esto. No hay consulados, es decir, estamos en la cuaresma, estamos peor que cuando comenzamos. Señores, nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Bucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un happy weekend para todos. Este fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. En Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, con las buenas tardes para todos los que ya están con nosotros conectados a través de nuestros medios de comunicación y especialmente en las redes sociales de nuestro Facebook Live. Aquí estamos como siempre en nuestra sesión del deporte a través de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludo especial para mis compañeros y colegas, al igual que para Nancy Pacheco y Alan Peralta. Aquí estamos como siempre, viernes 25 del mes de febrero del 2022. La frase para el fin de semana habla o se refiere a la responsabilidad. Abro comillas. Puedes pasarte la vida culpando al mundo, pero tus éxitos y tus derrotas son de tu entera responsabilidad. Cierro comillas. Paulo Coelho, el novelista y escritor brasileño. Ahora sí, nos metemos en el contexto del deporte, arrancando con la fiesta de la número 7, el tema del baloncesto. Venezuela va por el tercer triunfo en el premundial de baloncesto con miras al 2023. La selección Venezuela buscará conseguir la tercera victoria en la segunda ventana eliminatoria hacia la Copa Mundo del 2023 en el duelo de invictos que disputarán esta noche ante Argentina.
en el maderamen del Gimnasio de Obras Sanitarias de Buenos Aires. En sus 2 primeras presentaciones, el quinteto venezolano consiguió igual número de victorias ante la selección de Panamá, con marcadores 77-56 en el primer juego y en el último 71-53. Mañana será su segundo partido, o mejor, mañana disputará su segundo partido de esta segunda ventana ante la selección de Paraguay. La estadística, los números muestran en enfrentamientos directos Argentina-Venezuela con un saldo de 30 victorias para los albicelestes frente a 10 de los venezolanos. Es decir, y cabe también decirlo que la superioridad y la supremacía estadística es del combinado local. Pero hay también la esperanza que en el último juego, que data del febrero del año 2020, en Buenos Aires, camino a la América Cup, ganó la selección de Venezuela 74-68 frente a la selección de Argentina. Los 2 quintetos hoy, en esta fase de parte de América, Sudamérica, América Central y todo lo que tiene que ver para esta zona, han logrado en sus 2 primeras salidas 2 victorias, es decir, están en la parte alta de la tabla de posiciones con 4 puntos. Cambiamos ahora del baloncesto para el fútbol. Rubén Ali Coronel asumirá la coordinación de las categorías menores del Carabobo Fútbol Club. El experimentado estratega carabobeño Rubén Ali Coronel volverá al Carabobo Fútbol Club para el manejo de las categorías o las fuerzas básicas o divisiones inferiores del equipo. Coronel en el 2013, recordemos, estuvo como jefe del departamento de prensa y luego pasó a ejercer la gerencia deportiva hasta el año 2016. Éxitos en este proyecto, en lo deportivo y sobre todo en la base, categorías menores, que son el futuro, no solo para el Carabobo, sino para el balompié venezolano. Pasamos ahora al tema del atletismo, porque sigue de moda. Yulimar Rojas encabeza Tridente Criollo, que irá al Mundial de Indoor de Atletismo en Serbia. La reina del salto triple Yulimar Rojas, junto a Giovanni Mota en los 60 metros valla y David Vivas en los 60 metros, representarán a nuestro país, a Venezuela. Hablo del Mundial en Indoor de Atletismo que se celebrará en Belgrado, Serbia, a partir del 18 al 20 del mes de marzo. Y cerramos con el tema del tenis playa. Deportistas de 8 regiones participarán en el torneo nacional de tenis de playa Copa Barón. El evento se viene desarrollando desde el miércoles anterior en el Centro Social Canario Venezolano de Portuguesa. Y cabe recordar que este evento culminará el próximo día domingo 27 del mes de febrero. Un número interesante, más de 200 tenistas deportistas están dándose cita y actuando, reitero, en esta Copa Barón, en el tema del torneo nacional de playa. 8 regiones, 8 estados, entre los cuales está el estado de Lara, Carabobo, Aragua, Miranda, el estado de Vargas, Anzoátegui, Zulia y el local, lógicamente, el estado de Portuguesa. No es más, en este contexto, de este pequeño resumen de todas las noticias principales que se han generado durante la semana acá en territorio, o lo que han hecho con el protagonismo los deportistas venezolanos. Feliz fin de semana para todos, con responsabilidad, porque fin de semana el cuerpo y la mente lo saben. Señoras y señores, nos veremos, si Dios lo permite, y ustedes el próximo viernes, ya hablando prácticamente del tercer mes del año 2022, el mes de marzo. Resto de día feliz y feliz fin de semana. A todos, mil gracias por estar acá en Siempre Deportes. Compañeros, ustedes tienen la palabra. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, muy bueno el reporte del Toto Mora. La gente está pendiente del resumen informativo que él tiene en materia de deportes de Venezuela. Y Leocenis García ha condenado la postura del régimen de Nicolás Maduro ante el conflicto entre Ucrania y Rusia. Es un acto de crueldad. Considera Leocenis que los venezolanos se sienten avergonzados ante la posición que a su juicio es antidemocrática y antioccidente por parte del presidente venezolano frente al conflicto de Ucrania y Rusia. Los venezolanos no están con Rusia y apoyan la posición de los gobiernos de izquierda de América Latina, Chile y México en condenar las acciones militares rusas en Ucrania. No puede faltar quien se señale directamente
a los ucranianos de ser responsables de esto, pero la verdad verdadera, según Leocenis García, es que la responsabilidad es absoluta del gobierno ruso encabezado por Putin. Y según el Comité Nacional de Familias de Víctimas de las Desapariciones y Tratas de Mayday Confedic, hasta el 20 de enero del 2022, habían 137 migrantes desaparecidos en alta mar. Escuchemos. En Falcón, según el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata, Mayday Confavit, hasta el 20 de enero de 2022 habían 137 migrantes desaparecidos en alta mar, todos pertenecientes a estados costeros de Venezuela. Las familias de las víctimas protestaron ese mismo día en Falcón, Sucre y Nueva Esparta con el fin de exigir al Ministerio Público que se continúe la búsqueda. También en esta entidad la acción de las bandas del narcotráfico continúa pese a las recientes detenciones. Esta semana, 20 alijos de droga fueron hallados abandonados a la orilla de la playa Don Diego, sector Mirimire, mientras otras 115 panelas de cocaína fueron incautadas en una finca del municipio Ezequiel Zamora del estado Falcón. Bueno, y es la situación entonces que se ha presentado en este caso que denuncia la gente de Fundaredes. Vámonos al contacto directo con nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? José Orlando Sánchez. José Orlando, ¿de qué parte tú eres? Bueno, yo de nacimiento soy de Bucaramanga, Santander, pero soy criado en esta linda ciudad como es Arauca. Llegué aquí a Arauca desde 1985. Llegué juntos con mis padres y bueno, enamorado del llano, enamorado de estas calles bonitas que es Arauca, de su gente y bueno, pa'lante, como se dice el dicho, y gracias a Dios aquí estamos, seguimos en Arauca, progresando con el favor de Dios y viendo muchas miras que van bien sobre el departamento. Ahora, ¿por qué se vinieron de allá de Santander? Bueno, en el 85 nosotros arrimamos a la ciudad de Arauca. Mi padre más que todo, él vino aquí a hacer un trabajo de una construcción de una casa, se enamoró de Arauca y a los 5 meses salió a buscar a mi mamá, a mi madre y nos decidimos todos en estar en este departamento como es Arauca. ¿Qué recuerdos tienes de esa Arauca cuando tú llegaste? Bueno, en ese tiempo era un pueblo bastante pequeño, ¿no? Era un pueblo en la cual bastante criollo, como lo es ahora, y su gente, nos conocíamos todos, era algo muy pequeño, todo el mundo nos conocíamos aquí en el pueblo, porque pues era bastante pequeño, la población no es como ahora. Que ha crecido, ¿no? Ha crecido. Ahora, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo duré hace muchos años participando como boxeador aquí en el departamento. Fui el primer boxeador que llevó a un torneo nacional en el año 91 a la costa atlántica, especialmente a Sincelejo, Sucre. ¿Fuiste representando a Arauca? Fui a representar a Arauca como primer participante a nivel nacional, fui yo en representación de mi lindo Arauca. ¿A qué otras partes has ido como representante de Arauca? Bueno, estuvimos en Cartagena, estuvimos en varias ocasiones, en la ciudad de Medellín, estuvimos en Bogotá para la eliminatoria para unos Juegos Nacionales, Bucaramanga, tuve también participando en una velada de boxeo en el Piñal, Venezuela, con los alumnos que venían de San Cristóbal, Táchira. Ahora, ¿por qué te retiraste del boxeo? Bueno, en ese tiempo de pronto el retiro mío no fue tanto porque me haya querido retirar, sino que ya uno ya iba creciendo, ya iba agarrando
mis estudios, y ya después ya empecé a trabajar, y no había mucho apoyo en ese tiempo por la parte del gobierno, no había mucho apoyo, y eso me llevó a retirarme del boxeo, porque habían ocasiones de que entrenábamos 1 mes, 2 meses para participar en un torneo nacional, y no habían plata por parte de la alcaldía en ese tiempo para salir a representar a Arauca. Entonces eso fue un motivo en los cuales no seguiste avanzando. No seguí. Ahora, el boxeo es un deporte muy particular, ¿no? Se trata de dar. ¿Qué enseñanza te dejó haber pasado por el cuadrilátero? Bueno, yo creo que tengo muchas enseñanzas que aprendí. Tuve un excelente profesor como es Miguel Ángel Barbosa, hijo también nativo aquí de Arauca. Él fue mi entrenador, y de él aprendí mucho. Uno de lo que aprendí fue ser, primero que todo, noble, honesto, responsable, y aprendí mucho a ser como responsable, a no dar lo que yo aprendía en la calle. No, siempre fui un deportista destacado, en la cual siempre era en un ring de boxeo y con todos sus elementos. ¿No llegaste a pelear en la calle? No, para nada, nunca. ¿Y a defenderte en la escuela si se te presentaba, no? No, nunca. Yo creo que la obediencia y como la responsabilidad uno toma de que no hay necesidad de agredir a nadie y evitar. ¿Qué recomendación darle a los deportistas, no solo del boxeo, sino todos los que están allí en ese mundo del deporte? Bueno, hoy en día hay un profesor de boxeo, se llama Nerio Galea. En el tiempo que yo fui deportista, Nerio Galea era un muchacho que era prácticamente como el asistente del profesor Miguel Ángel Barbosa. Hoy en día es el entrenador de boxeo, le ha ido espectacularmente bien, se ha destacado, ha mostrado triunfos, vivo contento por eso, lo felicito a Nerio Galea. Y bueno, yo digo que esos boxeadores que están ahorita representando a Arauca, que han hecho bien su trabajo y que han traído triunfos, felicitaciones, Dios los bendiga, que sigan con la humildad, que sigan para adelante, que tienen un excelente profesor. ¿Y tú has tenido la oportunidad de enseñar lo que aprendiste en el boxeo? Sí, he ido muchas veces al gimnasio, me han preguntado, me dicen cualquier cosita de qué, yo les digo, mira, hágala así, hay que hacer esto, está por este lado, le falta esto. Uno, como boxeador que fue, uno tiene, eso nunca se le olvida, el conocimiento sigue, se perderá el físico, se perderán los reflejos, pero lo que uno aprendió no, y gracias a Dios le he enseñado a muchos alumnos ahorita a echar para adelante, a que aprendan algo más. ¿Qué meta tenías tú como boxeador y que no lograste? Bueno, ¿Qué sueño tenías? Bueno, yo en ese tiempo fui un boxeador destacado, vuelvo y le digo, fui el primer boxeador que representó a Arauca en un torneo nacional, eso era, para llegar a un torneo nacional, un campeonato nacional, eso era difícil, yo lo logré, tenía muchos sueños, pero bueno, lamentablemente no se hicieron. Dios quiera que ahorita que está Nerio Galea y hay un buen apoyo por parte de la alcaldía y la gobernación, Dios quiera que a más de uno se le cumpla el sueño, que es un triunfo, que es ser alguien, al país, ¿verdad? Representar al país y ser un gran deportista. Ahora, ¿a qué te estás dedicando? Actualmente yo hace aproximadamente unos años atrás, yo trabajaba en los talleres como ornamentador, hacía puertas, hacía ventanas. Hoy en día soy un soldador certificado, estudié soldadura, trabajo por oleoductos, gasoductos, lo que salga en relación con soldadura. ¿Qué sientes por esta tierra de Arauca? Hombre, Arauca yo creo que es parte de mi corazón. Arauca yo creo que es algo que sinceramente lo llevo en el corazón. Aquí están mis padres enterrados, aquí nacieron mis hijos, aquí tengo una mujer y todos los días me levanto y lo primero que digo es que Dios nos bendiga a todos, que este es un departamento bonito, que este es un departamento que el que lo conoce sabe que es amañador. Bueno, quiero agradecerte por compartir con nosotros tu experiencia, tu historia y de verdad, bueno, ese mensaje de un deportista que ha sido boxeador y que lo transmite con muchísima humildad.
Sí, señor, a usted primero que todo darle las gracias, a los muchachos aquí, más que todo, gracias por estar aquí en Arauca, por visitar este departamento, por visitar esta ciudad como es Arauca. Dios sabe cómo hace las cosas y bueno, hoy en día vivo contento, vivo feliz. Arauca para mí es un paraíso y Dios quiera, como me levanto en la mañana y digo, Dios bendiga siempre esta tierra. Dios bendiga siempre la tierra del joropo. Mis amigos, nosotros seguimos desde las calles de Arauca conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos, de la gente de Arauca, que tiene un mensaje que compartir con nuestra audiencia. Desde acá, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno amigos, ese fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Y el abandono y la desidia son quienes dan la bienvenida a quienes acuden al complejo polideportivo de Maracaibo, instalaciones en ruinas, maleza, basura y además soledad, pues es la constante de cada uno de estos espacios de este lugar. Los diputados del Consejo Legislativo del Estado Zulia, miembros y la Subcomisión para la Juventud y la Promoción del Deporte, Recreación y Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas del Estado, pues visitaron estas instalaciones del complejo de piscina Rafael Vidal, el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, el gimnasio Ovaldo Caldera, la pista de bicicross Misael Wilches, entre otros espacios. Y el legislador por voluntad popular, Sammy Reyes, ha manifestado su grave preocupación por el estado en el que se encuentran estas instalaciones del polideportivo. Bueno, y con esta información nos despedimos en la tarde de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre en Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.